Abrimos el último tramo de Noticias 5 y comenzamos la entrevista central de hoy. Le damos la bienvenida a Carlos Clavijo, director del BPS en representación de los trabajadores. ¿Cómo le va? Buen día, un gusto realmente estar con ustedes. Igualmente recibirlo. Bueno, terminó el trabajo de la Comisión de Seguridad Social del PIT-CNT, que ha hecho un trabajo muy extenso. ¿En qué consistió ese trabajo como insumo para el diálogo social que lleva adelante el gobierno? Bueno, hoy nos reunimos en SUTEL, la Comisión de Seguridad Social, donde hubieron más de 100 compañeros y compañeras de los plenarios del interior, de varios sindicatos, de la gran mayoría de los sindicatos, donde se plantearon tres temas fundamentales. Los tres tienen mucho que ver uno con el otro. El tema de las infancias, donde la socióloga Paula Baliato hizo una presentación, la verdad, impresionante, donde también estuvo Hugo Dufrechú, economista del equipo, asesor del equipo, hablando de la pobreza en general, pero en particular en las infancias. Y terminamos las tres presentaciones con Alejandra Pico, justamente economista del Instituto Cuesta Duarte, hablando del 1% para el 1% más rico de la sociedad. Y creo que eso englobó una temática fundamental que vamos a dar en este diálogo social para informarles a todos y para que todos los compañeros y compañeras de la comisión se lleven insumos para después plantearlo en el territorio. Ustedes tienen propuestas bien concretas para el tema de las jubilaciones, ¿no? Bajar la edad a 60 años, equiparar la jubilación mínima al salario mínimo nacional, entre otros aspectos como por ejemplo eliminar el lucro en las pasividades. ¿Qué balance hacen de la opinión de la gente en este recorrido que han hecho después de toda la instancia anterior, de la recolección de firmas, etcétera? ¿Y qué expectativas concretas tienen de que esas inquietudes, esas propuestas efectivamente sean tomadas por el diálogo social? Bueno, en principio el diálogo social no solo abarca esos tres puntos, sino una reforma integral de la seguridad social, donde toca varios aspectos, no solo de seguridad social, sino de protección social. Eso primero es fundamental para nosotros porque se van a tocar los temas de infancia, cuidado, discapacidad, adulto mayor y los temas vinculados al mundo del trabajo, y que eso no se habían tocado, por lo tanto también es importante esos temas. Por supuesto que en la recorrida nosotros recorremos el país para arriba y para abajo, a lo largo y ancho, en todos los pueblos, hablando no solo en la prensa, sino con las y los trabajadores, con el plenario intersindical. Y realmente todos tenemos unas expectativas muy grandes para transformar la realidad de la seguridad social, para tener una seguridad social más inclusiva, una seguridad social más protectora, realmente tocar los temas de fondo de la seguridad social y por supuesto los temas jubilatorios son fundamentales. No solo el aumento de las jubilaciones mínimas, que es sustancial, porque hoy en día la jubilación mínima anda aproximadamente 20.500 pesos, sino en tener la libertad de podernos jubilar antes o poder decidir jubilarnos antes, porque la realidad del mercado uruguayo, como está pasando en el mundo, se va achicando el mercado laboral formal y por lo tanto cada vez tenemos menos oportunidades a partir de los 50 y pico de años entrar al mercado laboral. Y eso hay que contemplarlo. ¿A través de quién? A través de la seguridad social, para que la persona, cuando se encuentre en esas condiciones de que no consigo trabajo, bueno, tengo la opción de poderme jubilar para tener un ingreso para poder subsistir. Y eso se trata de la seguridad social, de proteger. El gran tema siempre es cómo se financia eso, ¿no? Que ha sido el tema de discusión, eje, digamos, de toda la discusión que se dio también en el periodo pasado. ¿Qué perspectiva, o sea, qué análisis de matriz para justamente reforzar la seguridad social con esos recursos? ¿Dónde pone el ojo el PIT-CNT, los trabajadores organizados? Bueno, uno de los puntos es la tasa del 1% al 1% más rico de la sociedad, pero eso es vinculado a las infancias, a la pobreza, justamente a proteger los niños y las niñas pobres en el Uruguay, sacarla de la pobreza. En realidad, como lo decimos habitualmente, no es que el niño y la niña sea pobre, el hogar es pobre. Entonces hay que cambiar la realidad. Y eso no solo se cambiaría con esta política del 1%, sino tendríamos que generar políticas como
la política de desarrollo nacional para generar empleo y empleo de calidad, porque en definitiva el padre o la madre de esos niños con seguridad no tiene trabajo formal, no tiene un buen ingreso, por lo tanto eso es lo que lo define como hogares pobres. Y a su vez, en materia de seguridad social, y nosotros el primer punto que pusimos en el diálogo y en el primer seminario nos tocó hablar y expusimos, nosotros tenemos una propuesta de financiamiento de la seguridad social, más allá del 1%. Primero, recordarle a todas y a todos que en el Uruguay es el único país del mundo que aportamos el doble de los trabajadores que los empresarios, el único. El aporte de los trabajadores es el más alto de América Latina y el quinto en el mundo. Ahí hay una situación. Pero a su vez, el aporte patronal, no solo algunos empleadores aportan el 7,5, sino, por ejemplo, el sector rural en promedio aporta 1,92, es decir, una cuarta parte que los otros empleadores. Y a su vez hay otros sectores que están exonerados, por lo tanto, hay unos que aportan la mitad, hay otros que aportan menos y hay otros que directamente no aportan nada a la seguridad social. Entonces, nosotros lo que venimos proponiendo es sustituir ese aporte patronal, sustituir, cambiar, transformar. Esto no quiere decir poner otro nuevo impuesto, sino transformar y hasta modernizar ese aporte vinculado no a la masa salarial, sino a las ganancias. ¿Por qué? Porque se ha dado en los últimos tiempos que las empresas ponen nuevas tecnologías. ¿Para qué? Primero, desplaza mano de obra y segundo, generan más ganancias. Por lo tanto, si vos pones un impuesto a la ganancia, lo que hace es realmente que aporten por lo que ganan, por lo que producen, por las riquezas. O sea que el aporte patronal de cada empleado estaría vinculado a la ganancia que genera esa empresa o ese sector. En realidad no de cada trabajador. El aporte patronal no se vincularía más a la masa salarial, porque también tenemos un problema con la masa salarial. Cuando nosotros estamos discutiendo en una negociación con una empresa, hay que introducir más trabajadores, lo primero que te dicen es un costo muy grande, aparte de todos los aportes que tengo que hacer, porque está vinculado a la masa salarial. Cuanto más trabajadores, más aportas a la seguridad social. Sin embargo, no importa la ganancia que tengas. Nosotros hacemos un ejemplo en este caso para definir bien lo que estamos planteando nosotros. Un productor sojero y una cadena de supermercados tienen la misma ganancia, pero miren la diferencia. El productor sojero pone mucha tecnología y muy pocos empleados. Y la cadena de supermercado, si no son las modernas, las que ya hay cajero automático y todo, tiene muchos más trabajadores, muchísimos trabajadores. Entonces también hay que ver eso. También hay que vincular la cantidad de lugares de trabajo. Este es el concepto también que están manejando del impuesto a las nuevas tecnologías. Exactamente. El impuesto a la nueva tecnología justamente abarca esto. Es decir, sustituir mano de obra por tecnología. Pero tenés que aportar por eso que ganás mucho más. Y a su vez pensar del otro lado. ¿Qué pasa con esos trabajadores, esas trabajadoras que no solo se quedan sin empleo en el momento, pero aparte les es difícil entrar al mercado laboral porque cada vez se va reduciendo más el mercado laboral? Muy sencillo. Esos aportes, como van a estar por encima de lo que aportaron antes, tienen que proteger a estos trabajadores que van quedando en la calle, mejorando los seguros de paro, buscando las formas de seguro de paro que se necesitan. Ahora tenemos 2 casos arriba de la mesa que viene de hace años, pero se están discutiendo justo ahora. El seguro paro para los citícolas y el seguro paro para los cañeros. ¿Qué sucede ahí? Las zafras cada vez fueron más cortas, por lo tanto necesitan seguro paro porque si no se quedan en la calle. Y no les alcanzan los jornales. Y no le alcanzan los jornales, no lo protege la seguridad social. ¿Y qué se hace? En el Parlamento se vota todos los años un seguro de paro especial. Eso tendría que quedar permanente, porque ya la zafra no va a volver para atrás. No va a volver para atrás. Por lo tanto, deberían de que esos empresarios, cañeros que generaron mucha más ganancia a través de la forma de trabajo, a través de achicar la zafra, aporten más para proteger o hacer un fondo especial para esos trabajadores que los protege. Que proteja a esos trabajadores, pero que salga de la producción, no que salga de todos nosotros y del sistema en general, sino que realmente haya una redistribución. Está bien, achicaste la zafra, tenés más ganancias, no estamos diciendo que está mal lo que estás haciendo, lo que sí protege a los trabajadores y trabajadoras que quedan en la calle. Entonces,
Ese es un poco el concepto. Sí, y ahí quiero ir un pasito atrás cuando decías el mundo del trabajo, y son discusiones que todo esto que venís hablando es del cambio que se está dando en el mercado laboral, en el mundo de trabajo y en la dificultad que estamos teniendo para el financiamiento de un sistema donde la población no crece. Eso pasa en el mundo. Tenemos además en Uruguay una población envejecida, tenemos estudiantes que difícilmente logren pasar a ser terciarios a la universidad o a tener carreras que en este mundo les permita ayornarse en esto de las nuevas tecnologías. Tenemos cada vez más trabajadores que dependen de un mundo y un mercado laboral que no va a existir en un tiempo. Y todo esto que parece como catastrófico en realidad es algo que vemos todos los días. ¿Qué tan maduro está ese diálogo para realmente, por ejemplo, como planteabas, una caña de azúcar que lo único que hace realmente es precarizar y trabajar de una manera inhumana a las personas, deje de existir o por lo menos se busque otro camino más allá de los seguros o sostener, ir identificando sectores y decir, bueno, esto no va más, podemos convertir a estos trabajadores para capacitarlos para otro trabajo? ¿Está pensado también esa discusión? Porque te escucho y digo, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, justamente la estrategia de desarrollo que ya fue planteada al Poder Ejecutivo por parte del movimiento sindical es parte de eso, es tratar de transformar y mejorar la mano de obra en la producción nacional. Nosotros hace poco estuvimos en un seminario en Paysandú y les decíamos, acá las vaquitas cruzan hacia Argentina. La hacen cartera y campera, cruzan para acá y las compramos nosotros. No podemos desarrollar industria para hacer eso, que lo podemos hacer perfectamente. No podemos transformar y mejorar la fuente de trabajo. En Rivera, las piedras preciosas se van en bruto para Brasil, el oro se va en bruto para Brasil, se transforma y viene de vuelta algo para el Uruguay y otros se exportan. No podemos transformar eso, no podemos cambiar la forma justamente de productividad que tenemos en el Uruguay, mejorar. Eso tiene que haber una clara inversión y una política de Estado para que promueva todo eso. Pero a su vez, en el caso de la seguridad social y en el caso, como quien dice, extremo en Bella Unión, es muy difícil transformar eso de la caña de azúcar, más allá que es precario, porque ahí son generaciones que han trabajado en la caña de azúcar y eso va a llevar un proceso muy grande. Lo que sí, esos trabajadores no pueden quedar en la calle y no pueden pasar un tiempo sin ningún ingreso. Entonces hay que buscar una forma. Y una forma es la redistribución de la riqueza. La seguridad social, justamente, como lo dice la Organización Internacional del Trabajo, es la principal herramienta de redistribución de la riqueza. Deberían de aportar más para aquellos que tienen menos reciban más. Sí, más allá de ese caso puntual es la reconversión de oficios y situaciones que ya van a ser reemplazados por las personas, no los van a realizar más, serán reemplazados por nueva tecnología, ¿no? Pero más allá de ese ejemplo puntual, cómo trabajar para realmente poner este tema sobre la mesa y que se pueda ver en políticas de Estado. ¿Qué tan posible lo ven? Y bueno, es justamente la discusión de fondo. La discusión de fondo es cómo vamos transformando. Estamos hablando de un montón de trabajos que se hacen a través de plataformas que no quedan registrados muchas veces, que las plataformas siguen generando también empleo, pero empleo precario, precarizan el trabajo y bueno, eso es lo que tiene que haber, es una decisión no solo de gobierno para empezar a trabajar, sino inversión por parte del Estado, que para nosotros el Estado tendría que invertir mucho más de lo que invierte para generar empleo y para ir transformando. Y a su vez tenemos un instituto, el INEFOP, que justamente haría la otra parte, que es la de formación para esas nuevas tecnologías. Lo que pasa es que también tenemos, lamentablemente, tenemos en el Uruguay regiones que realmente están pasando muy mal. Hablemos de la parte contra Brasil, Cerro Largo. Hoy un 45% de informalidad. No queremos eso. Eso no lo queremos nosotros. Queremos un desarrollo, pero un desarrollo sustentable, sostenible, pero a través de políticas del Estado y transformando. Y acá tenemos que estar todos los actores de acuerdo. Por eso el diálogo social es fundamental. Empresarios, trabajadores. Ahora, pero ya en estos últimos minutos que nos quedan, ¿qué expectativas concretas tienen de que se incluyan estas, o qué parte de estas propuestas que hacen en el diálogo social? No veo que todas puedan ser incluidas, habida cuenta de las discusiones que viene teniendo Uruguay hace años y que, bueno, son cuestiones que cuestan, ¿no? Bueno, si nosotros miramos el programa del partido de gobierno, muchas de las cosas que estamos hablando nosotros están ahí. Volver a los 60 años de edad,
extinguir el lucro en la seguridad social, aumentar las jubilaciones mínimas, quizás tenga matices con la propuesta general nuestra, pero van en esa línea. Mejorar el sistema de cuidado. La eliminación de las AFAPs se dijo que no iba a ocurrir. Pero hay procesos intermedios que se llaman eliminar el lucro. Recordemos que las AFAP son... El lucro que tienen las AFAP en el Uruguay es el más alto del mundo, es decir, no hay ahorro individual en el mundo que cobre tanta comisión como en Uruguay. Entonces, hay un problema, hay que resolverlo. Yo creo que en esas cuestiones podríamos llegar a acuerdos, ir paulatinamente, no creo que se haga de un día para el otro, no creo que se haga en este periodo, pero sí para adelante. Pero también el tema de los cuidados, en el tema de los cuidados ya hay algunas conversaciones que tenemos que buscar formas para que los cuidados sean una política de Estado. Y aquí, miren, con la política de cuidados se tocan dos puntos. Una, el derecho de la gente a ser cuidado. Y otra, generar empleo, los cuidadores y las cuidadoras. Se calcula que hoy hay entre 7 y 12.000 personas esperando los cuidados que tendrían derecho. Por lo tanto, hablaríamos de entre 7 y 12.000 puestos de trabajo. Eso no es menor para el Uruguay. Bueno, hay que pensar cómo generar las políticas y cómo es justamente el financiamiento de las políticas. Sí, aquí estuvimos hablando también de la necesidad de nueva legislación. ¿Ustedes lo manejan? Como de ampliarle la licencia al hombre también cuando nace su bebé, por ejemplo, o poder ampliar beneficios que existen para algunos sectores y otros no, de poder cuidar a algún familiar cuando está enfermo. ¿Ustedes también piensan que eso puede ser oportuno, ese tipo de modificación de ley para que el Parlamento ahí tiene que involucrarse para poder avanzar también a los cuidados? Por supuesto, justamente Alejandra Pico hizo un informe y lo planteó también en la Comisión de Seguridad Social, no en esta, sino en la anterior, donde hablaba de que en los últimos 10 años hay más de 400 convenios colectivos en la negociación colectiva que amplían la licencia y hablan del tema de los cuidados. Y eso por convenio colectivo. Por lo tanto, hay un paso hecho. Entonces no es tan difícil, porque los cuidados en realidad es responsabilidad de todas y de todos, además de generar empleo y además de ser un derecho. Por lo tanto, para nosotros los cuidados también deberíamos de buscar la forma de financiarlos, quizás sea tripartito, quizás sea una forma de derecho, siempre de la manera que piensa el movimiento sindical, que aquel que tiene más posibilidades aporte más para que el que tiene menos la reciba, porque si no quedan excluidos siempre aquellos y aquellas que son de menores recursos y justamente esas personas que son vulneradas por el sistema son las que hay que proteger y creo que este diálogo va en ese camino. Por eso las perspectivas que tenemos desde el movimiento sindical tenemos una confianza tremenda de que se van a poder lograr amplios acuerdos en perspectiva de ir avanzando en protección social para todas y todos, para que todos realmente puedan llegar o generar o obtener los derechos y tener una vida digna. El documento final del diálogo social estará para el 30 de abril de 2026, ¿verdad? Sí, puede ser 30 de abril o 45 días. Exactamente, más. casi 2 meses después, aunque nos dijeron que se podía estirar más y estamos llegando a acuerdo y la redacción demora bastante, pero la discusión más grande va a ser el año que viene, a principios del año que viene, a partir de mitad de enero, van a empezar las discusiones realmente importantes y más finas del diálogo social. Hoy estamos en titulares y terminamos recién los seminarios, los conversatorios y las audiencias y ahora el 4, 10 y 16 empezaremos a discutir entre nosotros en el comité ejecutivo los puntos por los cuales vamos a discutir el año que viene, es decir, los titulares para desarrollarlos el año que viene. Muchas gracias por estos minutos. Por favor, muchas gracias a ustedes.